Hola amigos, bienvenidos a una nueva clase del curso de Iluminación y Render en Blender. En esta clase estudiaremos todas las propiedades importantes a la hora de procesar el render. Este video será un poco largo para profundizar y entender al máximo las propiedades del render. Comencemos. Aquí podemos observar en el interfaz de Blender una escena bastante sencilla, en la cual tenemos tres objetos de materiales diversos para poder apreciar bien cómo funciona el render. Tenemos nuestra cámara y la iluminación que vamos a utilizar es una iluminación de entorno por medio de una imagen HDR, para también poder apreciar de forma certera cómo funciona la iluminación en el render. Los materiales que tenemos a continuación son un material transluminiscente muy parecido a la piel humana. Tenemos un material tipo vidrio verde y tenemos un material reflectivo tipo cerámica. Entonces demos comienzo. En el panel de propiedades vamos a poder observar en esta pequeña pestaña que es la que modifica el render. Vamos a activar aquí. En esta pequeña pestaña, que es la que posee todas las propiedades del render, vamos a poder cambiar todas esas propiedades y manipular el render exactamente como nosotros queramos. Tenemos la primera pestaña que se llama la pestaña procesar, que es en donde nosotros vamos a indicar que nosotros queremos empezar el render. Al dar en el primer botón de imagen, nosotros realizamos el render de una sola imagen, de un solo fotograma. En el segundo botón realizamos el render de la animación, es decir, de los fotogramas completos, de unos fotogramas en específico. Y el render de audio, que no vamos a profundizar en este tema. Tenemos la visualización, que es para visualizar ese render final que nosotros estamos procesando en diferentes partes. Podemos mantenerla en el interfaz que lo tenemos, podemos visualizar ese nuevo render en una nueva ventana, visualizarlo en el editor de imagen, que es el que viene por defecto, y en la pantalla completa, es decir, que al renderizar se vea en la pantalla completa. Yo siempre recomiendo dejarlo en editor de imagen, ya que el render se va a realizar en nuestro editor de imagen, que es este que está aquí. Va a abrir una nueva pestaña y lo va a transformar este editor completo en el editor de imagen. Y aquí tenemos el dispositivo con el que nosotros queremos realizar el render. Si es el CPU, es decir, el procesador central de nuestro computador, o el GPU, que es el procesador de video o tarjeta gráfica de nuestra computadora. Para visualizar estas dos opciones tenemos que ir a Archivos, Preferencias de usuario, en la pestaña de Sistema, y aquí en este pequeño opción que dice Cycles Compute Device, vamos a poder cambiar para ninguno y va a dejar simplemente el procesador, o si le damos a CUDA, que es el procesador de la tarjeta de video, vamos a poder cambiar el procesador con el que nosotros queremos realizar el render. Luego tenemos la pestaña de dimensiones, en las que vamos a cambiar todas las dimensiones espaciales y temporales de nuestra escena a renderizar. Aquí tenemos la resolución de nuestra cámara. Podemos observar aquí que al cambiar la resolución cambia el tamaño de nuestra cámara. Podemos también decirle que renderice al 50% de esa resolución si queremos ver una previsualización, por ejemplo. La proporción de píxel a la cual va a realizar el render, el rango de fotogramas, que sería la dimensión temporal de qué fotograma va a renderizar, el intervalo de los fotogramas, la frecuencia de los fotogramas, el remapeo del tiempo, entre otras cosas. Una pestaña para modificar las dimensiones espaciales y temporales de nuestro render. Pasamos ahora a la pestaña de metadatos. Los metadatos son todos los datos que necesitamos saber mientras estamos realizando el render. Por ejemplo, vamos a realizar aquí un render rápido de una imagen. En esta parte superior de la pantalla, todos estos datos que salen en esta pequeña fila son todos los metadatos. Por ejemplo, el fotograma que se está renderizando, el tiempo que está tardando, el tiempo que está transcurriendo, el tiempo que falta para terminar el render, la memoria utilizada en ese render, los picos de memoria, la escena y la capa en la que estamos realizando el render, y los trazos de la iluminación que está recorriendo el espacio tridimensional.
Aquí, como pueden observar, se está realizando el render poco a poco de la escena que nosotros tenemos. Nosotros aquí también podemos observar cómo transcurre el render. Por ejemplo, ahorita ya está terminando con 98%. Nosotros podemos cancelar el render dándole a esta pequeña X que está aquí, o simplemente dándole a la tecla de escape. Y así se cancela el render. Como dije, aquí está aquí, como pueden observar, se abrió al darle a renderizar imagen. Se abrió nuestro editor de imagen, nuestro editor V de imágenes. Para salir de él solo hay que darle o a la tecla escape, o simplemente vamos de nuevo a nuestra vista 3D. Bueno, así, en esta pestaña de metadatos vamos a poder modificar todos esos datos que aparecen a la hora de procesar en esta parte. Todos los datos que nosotros vamos a poder visualizar. En la salida nosotros vamos a poder cambiar el formato de salida de ese render, tanto en las salidas de película como en las salidas de imagen. Hay que tener en cuenta que para guardar el render hay que darle después de renderizar esa imagen, aparece aquí esta opción de imagen. Al finalizar el render, nosotros le tenemos que dar a guardar imagen como, para poder guardar esa imagen, ese render final. Si no le damos a guardar imagen como, no se va a guardar esa imagen, a menos que nosotros lo especifiquemos en las propiedades. Aquí podemos seleccionar la imagen de JPG, PNG, JPG 2000, el formato de película también, AVI, MPG, entre otros. Tenemos la profundidad de bits a la que queremos que haga el render, una profundidad de una imagen de 8 bits o una imagen de 16 bits. La compresión de esa imagen, el porcentaje de compresión que va a tener esa imagen, que por ejemplo nosotros podemos ver, si lo ponemos en PNG, modificamos la compresión de esa imagen y la profundidad de bits. Pero si lo ponemos en JPG, lo que vamos a modificar es la calidad de la imagen. También en PNG, por ejemplo, podemos observar que tenemos los canales BW, que es Black and White, blanco y negro, es decir, renderizar en blanco y negro. Los canales RBA, o en inglés, por sus siglas en inglés, RGB, que es Red, Green and Blue, o rojo, verde y azul, que es el sistema de color digital, el sistema de iluminación de colores luz. Y RBA más el canal alfa, que el canal alfa sería un canal de transparencia, que lo podemos observar en las imágenes PNG. Estas son opciones para la salida de ese render. Ahora continuamos con una de las pestañas más importantes de las propiedades del render, que es el muestreo. Como les dije, el render en Cycles funciona por medio de muestras. La cámara recoge muestras de la superficie de los materiales, la cual luego va a interpretar de forma visual en píxel por medio de la iluminación global. En este muestreo vamos a modificar las propiedades de esas muestras, o cómo la cámara va a tomar esas muestras en el espacio tridimensional. Este muestreo es el que determina en gran medida el ruido que va a producir nuestra escena. Por ejemplo, en este caso estamos viendo en nuestra previsualización del render 32 muestras. Es decir, la cámara está tomando 32 muestras del espacio tridimensional. Y por eso son muy pocas muestras para renderizar, por ejemplo, nuestro material de transluminiscencia. Por lo cual ese material se ve con mucho ruido. Por eso es que determina tanto el ruido que va a haber en la imagen. Al aumentar nuestras muestras, por ejemplo, a 128 muestras en nuestra previsualización, nosotros podemos observar aquí cómo esas muestras van aumentando. Y ese ruido, poco a poco, conforme va aumentando las muestras, se va reduciendo. Mientras más muestras, menor ruido. Pero mientras más muestras, mayor tiempo del render. Así que hay que tener cuidado con eso. Igualmente, aquí tenemos las dos opciones para poder procesar las muestras en la previsualización, que es en este caso, en el caso en que lo tenemos aquí, y las muestras al procesar la imagen final, que es decir, al darle al botón de procesar imagen o realizar el render de la imagen. Aquí tenemos otras opciones que son, por ejemplo, la semilla, que la semilla son diferentes valores de algoritmos para calcular diferentes patrones de ruido. Es algo muy
¿cómo se llama? Muy aleatorio. Así que si nosotros tenemos seleccionado aquí 0 semillas y este botón seleccionado aquí dice que usa distintos valores para los diferentes fotogramas. No es algo muy determinante a la hora de reducir el ruido. Como pueden observar, aquí ya llegó a las 128 muestras y se redujo muchísimo el ruido que tenía en nuestro material. Sin embargo, necesita más muestras para poder verse de mejor calidad. Continuamos con la limitar directas o limitar indirectas, que en inglés se puede observar como el CLAMP. C-L-A-M-P. Esta opción limita la intensidad con la que pueden influir en los píxeles los rayos de luz que aún no han rebotado. Se puede usar con valores bajos para reducir el ruido de la imagen a costa de la calidad y precisión de esa imagen. Así que si nosotros colocamos valores bajos cercanos a 0, 0,1, 0,2 o incluso 1, 2 o 3, se puede lograr reducir un poco de ruido, pero a costa de calidad de la imagen. Y luego tenemos aquí abajo que se llama la opción que se llama, vamos a aumentar aquí, Light Sampling Threshold, que eso lo que hace es reduce probabilísticamente las muestras que estén por debajo del valor que se coloque en ese punto. Aumenta la velocidad del render, pero tiende a generar ruido en la imagen. Esta opción es usada cuando existen varias fuentes de luz que aumentan innecesariamente el tiempo de render, por lo cual se puede modificar esa opción. Aquí tenemos en esta opción podemos modificar el integrador. El integrador es el algoritmo usado para procesar la iluminación global. En este caso tenemos un integrador trazado por trayectorias, es decir, las trayectorias del rayo de luz a los objetos. Y como el muestreo recoge esa información de los objetos. Al darle al trazado ramificado de trayectorias, estamos modificando el muestreo de la cámara en la superficie de los objetos, pero separados por la forma en que la luz interactúa con nuestros objetos. Por ejemplo, vamos a poder modificar independientemente el muestreo que vamos a tomar para la difusión de la luz, la reflexión de la luz, la transmisión de la luz, la oclusión ambiental, que es otra cosa, la luz de las mallas, la transluminiscencia o los volúmenes. Por ejemplo, como pueden observar, aquí tenemos apenas 4 muestreos. Pero yo puedo, para que renderice nada más este material, aumentarle el muestreo nada más del material transluminiscente. Se va a tardar más, pero se va a tardar más porque está realizando el muestreo nada más de este material. Yo siempre recomiendo dejarlo en la trayectoria de radios normales, ya que la trayectoria ramificada tiende a exigirle mucho a nuestro procesador con el que estemos renderizando. Ok, ahora vamos a continuar con la geometría. En este caso voy a eliminar la cámara de sus pantallas debido a que se va a quedar trabada, porque vamos a empezar con el render fuerte del procesador y la cámara le va a costar utilizar la cámara mientras está procesando los renders. Así que vamos a apagar la cámara por un momento para poder procesar esto. Vamos ahora con la pestaña de geometría. En la pestaña de geometría vamos a modificar la forma en que la cámara interpreta la iluminación global dependiendo de la geometría de nuestros objetos. En este caso tenemos el muestreo volumétrico, que modifica el intervalo entre las muestras al realizar el render de volúmenes. Valores bajos aumentan la calidad a costa del tiempo en el render, y valores altos aumentan el tiempo a costa de la calidad, pero siempre tenemos que tener en cuenta que esto es cuando se están renderizando volúmenes. En este caso vamos a cambiar esta esfera por un material que modifique el volumen. Ahora aquí en el procesado podemos observar cómo esa esfera parece humo o parece polvo o un material gaseoso. Ahí sí va a interactuar o afectar el muestreo volumétrico, debido a que estamos procesando el render del volumen de este objeto. Así que ahí sí va a interactuar. El valor por defecto es 0,1. Sin embargo, si nosotros queremos renderizar de mejor forma los volúmenes, podemos bajar ese valor más cercano a 0
para que se vea de mejor calidad, pero a costa del tiempo. Luego tenemos el usar pelo, que es la forma el método que en el que va a renderizar los sistemas de partículas. En este caso, los sistemas de partículas son los que forman cabellos o el pelo en el interfaz tridimensional. Para eso puede ingresar, para entender más eso, puede ingresar al curso, al próximo curso. No sé si todavía si está montado en este momento, pero puede ingresar al curso de simulaciones físicas y animación en Blender para entender más cómo funciona ese sistema de partículas y eso. Ahora vamos a continuar con nuestra pestaña de trayectoria de rayos. En esta pestaña vamos a modificar las diferentes propiedades o formas en que los rayos impactan o la trayectoria en que impactan o rebotan con las diferentes superficies de los objetos. Aquí tenemos, por ejemplo, la primera opción de transparencia es las veces que va a atravesar un material transparente. Es decir, si hay 8 materiales, uno enfrente del otro, que los 8 tienen propiedades de transparencia, y hay un noveno después, no se va a ver ese noveno material debido a que el rayo de luz, la trayectoria del rayo de luz, solo va a poder atravesar hasta 8 materiales reflectivos. 8 materiales de transparencia. Luego tenemos aquí las sombras, para saber si vamos a poder ver las sombras o no de nuestros objetos. Tenemos las cáusticas. Las cáusticas son un fenómeno de la luz que ocurre cuando hay materiales reflectivos, por ejemplo, cuando hay materiales refractantes, por ejemplo, el vidrio. Ver las cáusticas en Blender es sumamente complejo. Sin embargo, tengo dos imágenes en las que podemos observar las cáusticas. Uno de los ejemplos que podemos ver es este, en el que las cáusticas son un efecto del rayo de luz. Cuando ese rayo de luz impacta en una superficie refractante curva, tiende a generar este fenómeno, que son rayos de luz perpendiculares a la superficie que generan este efecto extraño. Y otra forma, que es el más común de ver de las cáusticas, es el que se forma en una piscina por el mismo efecto refractante del agua, de los rayos de luz que impactan de forma prácticamente paralela al material refractante y forman efectos perpendiculares a ese material, que es esos halos de luz que se pueden ver. Es un poco complejo y no es muy utilizado, a menos que se necesite realmente utilizar las cáusticas de los materiales refractantes, pero no son muy utilizados. Si se quiere aumentar la velocidad del render y disminuir un poco el ruido, nosotros podemos eliminar esas dos propiedades de cáusticas. Sin embargo, en este caso se puede ver como las cáusticas de nuestro vidrio, de nuestro material de vidrio verde, se eliminaron. Y al activar la propiedad, sí se puede ver las cáusticas de ese material de vidrio. Tenemos filtrar reflejos, en el que si aumentamos nuestro valor, vamos a disminuir un poco el ruido de la imagen filtrando los reflejos de los materiales reflectivos. Sin embargo, a costa de la calidad de nuestro render. Disminuimos el ruido, pero a costa de la calidad del render. Luego tenemos una opción muy importante, que son los rebotes de la luz. Es decir, la luz, cuando impacta en un objeto, rebota, y este rebote puede impactar en otro objeto, y así puede rebotar en varios objetos a la vez. Nosotros podemos limitar los rebotes de la luz dependiendo de la característica, dependiendo si es de difusión, de reflexión, de transmisión o del volumen. Por ejemplo, la mejor forma de ver esto, vamos a irnos aquí a otro pequeño escenario que tenemos aquí. A ver, me perdí. Aquí está, perfecto. Bueno, hasta aquí. Perfecto. Aquí lo que tenemos son dos espejos enfrentados. Por eso es que vemos cómo se repite la imagen. En nuestros rebotes de reflexión nada más le tenemos permitido que rebote un máximo de 4 veces. Por lo tanto, vamos a agregar
a nuestro espejo para que se pueda diferenciar, ahí tenemos el espejo. Y vemos como atrás también tenemos un espejo, vemos el efecto infinito que producen estos dos espejos uno enfrente del otro. Sin embargo, podemos ver aquí que queda 1, 2, 3, 4, y cuando vamos a un quinto rebote de esa misma luz que está rebotando infinitamente entre los espejos, se cancela, debido a que tenemos máximo 4 rebotes en reflexión. Conforme nosotros vamos aumentando, se puede ver cómo también va aumentando los rebotes y se va haciendo mucho más infinito nuestro efecto de los dos espejos juntos. Esa es la mejor forma de ver qué son los rebotes de luz. Y no solo podemos modificar los rebotes de la reflexión, también podemos modificar los rebotes del volumen y podemos modificar en general los rebotes máximos y mínimos en la totalidad de todos los rayos de luz que están rebotando en nuestra escena tridimensional. Vamos a pasar ahora a otra pestaña de nuestras propiedades de render que se llama rendimiento. Esta es una pestaña un poco compleja para entender, ya que estamos entrando directamente con los procesos que tiene que hacer nuestro procesador de la computadora para realizar ese render. Ok, primero que nada tenemos aquí los hilos. Los hilos son cadenas de procesamiento de información del procesador. En esta opción se puede modificar la cantidad de hilos de procesamiento que usará el computador al procesar el render. La opción fijo sirve para colocar menor cantidad de hilos y no forzar el procesador. ¿Por qué digo esto? Al decir autodetectar, él está detectando los hilos o cadenas de procesamiento de información que nuestro procesador puede realizar a la vez. En este caso son 8, ya que mi procesador es un i7 de 8 núcleos. Sin embargo, nosotros podemos darle a la opción de fijo y decirle que nada más utilice 4 núcleos de nuestro procesador. Y así no forzar nuestro procesador de la computadora a la hora de realizar el render. Al poner la máxima cantidad de núcleos o de hilos de procesamiento de nuestro procesador, se hace más rápido el render, pero forzamos más nuestro procesador. Igualmente, si nosotros queremos realizar el render, pero a la vez realizar otras tareas en nuestro computador, siempre es recomendable disminuir los hilos de procesamiento para que la mitad del procesador o una parte del procesador esté encargada de realizar el render y otra parte del procesador esté libre para nosotros poder interactuar con el computador de forma normal. Luego tenemos aquí en el menú Vista, que modifica la forma en que visualizaremos la vista del procesado, es decir, la vista, vamos a ver, esta vista que tenemos del procesado, no al darle el botón de procesamiento de imagen, sino al ver aquí la previsualización del procesado. En tipo dinámica procesará la información de forma interactiva conforme modifiquemos la escena, es decir, conforme nosotros podamos modificar los polígonos, la geometría, mover los polígonos o cambiar los puntos de iluminación, entre otras cosas. Y el tipo estática realizará, aquí tenemos el tipo estática, es un poco más lento porque realiza un procesado completo cada vez que se haga una modificación de la escena. Así que siempre es recomendable dejarlo en estática. Y la resolución inicial con la cual va a empezar a realizar el render de esa escena. Luego tenemos las celdas. Las celdas son el tamaño en píxel de las celdas de procesamiento en la imagen al procesar el render. Estas celdas pueden ser procesadas en diferentes órdenes, por ejemplo, en espiral, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, etc. Celdas más grandes exigen mayor rendimiento del procesador y celdas más pequeñas exigen menor rendimiento del procesador. Para procesadores pequeños o para procesadores Pentium 2, Pentium 4, i3, hasta digamos i5 se pueden utilizar celdas de 32 píxeles, de 32 por 32 píxeles, para no forzar tanto. Sin embargo, conforme mejor es nuestro procesador, podemos aumentar el tamaño de las celdas. Para entender a plenitud qué son estas celdas, le tenemos que dar a procesar imagen. Ven que se renderiza por medio de celdas.
esas son las celdas que estamos modificando aquí. Como pueden observar, va poco a poco, y en este caso el orden que está siguiendo es el espiral de Hilbert, que simplemente está renderizando en forma de espiral, como pueden observar aquí. Nosotros podemos decirle que renderice, por ejemplo, de izquierda a derecha, y va a empezar a renderizar las celdas del lado izquierdo hacia el lado derecho, como pueden observar aquí. Primero renderiza estas celdas del lado izquierdo y va poco a poco renderizado hacia el lado derecho. Igualmente podemos decirle desde el centro, de abajo hacia arriba, de arriba a abajo, por ejemplo, de arriba hacia abajo, entre otras cosas. Como pueden observar, si yo disminuyo el tamaño de las celdas a 32 píxeles, por ejemplo, las celdas se hacen mucho más pequeñas. Se pareciera que es más rápido, pero es porque el procesador puede procesar esas celdas más pequeñas de manera más rápido, pero el tiempo total del render sigue siendo el mismo. Y aquí tenemos dos opciones muy importantes para eso, que es, primero, el rendimiento progresivo. El rendimiento progresivo, en vez de crear muestras celda por celda, como observamos aquí, que hace una por una, celda por celda, procesa el render en todos los píxeles de la imagen a la vez de forma progresiva. Con esto, si le damos a refinamiento progresivo y le damos a renderizar, podemos observar que renderiza la imagen en su totalidad completamente, y progresivamente va realizando las diferentes muestras. ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo, si nosotros queremos, no sabemos el número de muestras exactas que debemos utilizar para que se elimine por completo el ruido de nuestra imagen, nosotros podemos simplemente utilizar una bastante cantidad de muestras. Por ejemplo, vamos a elegir 1000 muestras y le damos al renderizado progresivo, y nosotros detenemos el render cuando nosotros creemos que tenemos el patrón de ruido o que ya no tiene ruido la imagen. Es una forma muy útil de renderizar. Sin embargo, le requieren mucho al procesador, le requieren mucho rendimiento del procesador. Hay que tener cuidado con nuestro CPU, debido a que a la hora de renderizar, si se renderiza por la tarjeta de video o por el procesador del computador, tiende a calentarse, ya que está utilizando mucho de sus núcleos. También aquí en los hilos podemos bajar eso para evitar el recalentamiento de nuestro procesador. Y luego tenemos la opción de guardar en buffer. La opción de guardar en buffer guarda la información del render en buffer, es decir, en una carpeta temporal. Esto sirve para renderizar por partes y guardar información de render anteriores de la misma escena. Es muy útil para eso. Por ejemplo, si nosotros estamos renderizando una imagen que es muy compleja y nosotros queremos ver varias previsualizaciones, nosotros podemos renderizar guardando en buffer, y luego al renderizar de nuevo ya tenemos nosotros una previsualización en buffer de lo que nosotros teníamos antes. Vamos a continuar ahora con el procesamiento, la estructura de aceleración, La estructura de aceleración modifica la velocidad con la que el algoritmo procesará la iluminación de la iluminación en los polígonos. Tenemos usar divisiones espaciales o usar VHV para pelo. En este caso, el que es para pelo renderiza todo, pero también renderiza las partículas de cabello. Y usar divisiones espaciales, que es para cuando los polígonos tienen subdivisiones espaciales. Por último, tenemos aquí nuestra pestaña de capturar. Esta pestaña lo que hace es poder capturar el render de la superficie de un solo objeto. Por ejemplo, vamos a renderizar la superficie de nuestra esfera únicamente. Para renderizar la superficie de nuestra beta, primero tenemos que decirle dónde lo va a renderizar, es decir, poner una imagen en la cual va a renderizar. En las opciones, nosotros tenemos para que renderice la difusión, la reflexión, la transmisión, la transluminiscencia, la oclusión ambiental o la emisión de la superficie de ese objeto. Por ejemplo, ¿esto para qué sirve? Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un mapa de reflexión, un mapa reflectivo de la superficie de nuestro objeto, nosotros nada más tenemos que habilitar la opción de reflexión y renderizar en la superficie de nuestro objeto esa reflexión.
Para ver un ejemplo concreto de eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Abrimos aquí nuestro editor V, vamos a crear una nueva imagen que se va a llamar, por ejemplo, render esfera. Le ponemos nuestra resolución, en este caso le voy a poner 2000 píxeles por 2000 píxeles. Le voy a poner de color de fondo blanco. Y no, esto es muy grande vamos a ponerle de 600 por 600 píxeles o de 700 por 700 para que haga el render rápido. Le digo que sea del color blanco, que pueda tener canal alfa y creo mi imagen. En este caso ya yo tengo mi imagen creada totalmente blanca. Me voy al sistema de nodos de mi objeto. Vamos a utilizar nuestro material, este material que parece como cerámica, y tenemos que crear en el sistema de nodos de nuestro material de la esfera, tenemos que crear una textura de imagen en la cual vamos a abrir esa imagen que nosotros acabamos de crear, que es la de render de esfera. Luego, teniendo esa imagen dentro de nuestro sistema de nodos, no tenemos necesariamente que conectarla a ninguna parte, solo tiene que estar ahí dentro. Nosotros vamos a darle a capturar. En este caso, en rendimiento vamos a poner refinamiento progresivo. Le damos a capturar. No se encontró una capa V activa del objeto. Vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Ok, para lograr capturar el render de la superficie del objeto, tenemos que desplegar la superficie de nuestro objeto en nuestro mapa V, como con la opción de U, y nosotros tenemos los diferentes tipos de desplegado. Para entender los diferentes tipos de desplegado, les recomiendo entrar al tutorial de Dino 3D de texturizado, en la cual vamos a poder entender cómo texturizar de manera efectiva los polígonos. En este caso vamos a utilizar empacar mapa de luz y le damos a capturar. Aquí podemos ver cómo se inició el capturado de nuestra imagen. Vamos a ver. Vamos a buscar. Está por un 2%. Sin embargo, quizá le va a costar mucho renderizar. ¿Por qué pasa esto? Porque el objeto receptor, el que está recibiendo la información para ser procesada, ya no es nuestra cámara. Ahora es la superficie de nuestra esfera. Por lo tanto, cada centímetro, cada vértice de nuestra esfera tiene que servir como receptor y procesar la iluminación global para transformarla en píxeles. Por eso es que es tan difícil. Vamos a ver si se puede apreciar aquí. No, lo que pasa es que lleva muy poco. Pero para que se entienda eso, lo que está haciendo es procesar la superficie de nuestro objeto. Esto ha sido todo por esta clase. Cualquier duda o sugerencia pueden dejarla en los comentarios. Y los espero en una próxima clase del curso de iluminación y render en Blender.